Bienvenidos a Opta Educación by Grupo ATU, grupo con gran experiencia en el ámbito de la formación que abre su nueva división de preparación de oposiciones al cuerpo de maestros y al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Es un grupo que nace además con un gran compromiso que pueden ver en nuestra página web a nivel de responsabilidad medioambiental, ética, filantrópica y financiera. Por ello es importante que sigáis nuestras redes sociales, que nos sigáis en nuestra página web y que por supuesto os informéis con nosotros sobre cómo será el proceso de preparación de oposiciones. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes, bienvenidos. Dice Miguel Ángel Santos Guerra, que es un autor que yo sigo mucho, que sin optimismo no hay posibilidad de educación, y yo tengo un montón de optimismo porque, como podéis comprobar, y os pido disculpas, tengo una faringitis terrible. Esta mañana, esta mediodía no podía hablar, pero el optimismo ha conseguido que ahora mismo pueda arrancar y espero que me podáis seguir, que no pierda la voz y que podamos dar un seminario que teníamos muchísima ilusión en compartir con vosotros. Me presento, soy Alicia, me habéis conocido a través de las redes sociales, muchos de vosotros, porque hemos estado haciendo diferentes estrategias para que fuerais conociendo cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Soy orientadora y soy preparadora de oposiciones, y quiero presentaros también a Alex, que es mi compañero de batallas en las webinar. Alex es ingeniero de sistemas y además experto en IA, y con él realizaremos muchas otras webinar porque verdaderamente pretender abarcar todo lo que os queremos contar, todo lo que nosotros abarcamos en la preparación de oposiciones usando en estos momentos IA. Es muy complicado hacerlo en una clase, puesto que nosotros es algo que de hecho hacemos a lo largo de todas las sesiones y de todo el curso. Voy a dar paso a que mi compañero os pueda saludar también, y así ya arrancamos con lo que va a ser directamente la webinar. Claro que sí, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarles y acompañarles en este espacio de formación para compartir. Mi nombre es Alex Yaguana y, como lo mencionaba Alicia, sin duda poder incorporar la IA al proceso de la preparación de la oposición es algo muy importante, porque incluso puede ser un factor determinante al momento de obtener la plaza. Hoy en día hay una estadística que cada día incluso va ganando más terreno, y es que el 60% de las personas que son entrevistadas por un trabajo, ¿sí? La IA es considerado uno de los aspectos relevantes, pues, para decidir contratar a una persona. Entonces, estamos aquí para compartir acerca de aquello, pues si no tengan ninguna duda en escribir sus preguntas, pueden usar la sección del chat también para hacerlo. Y pues bueno, arrancamos. Pues empezamos. Más o menos la estructura que hemos previsto es presentar brevemente quiénes somos. Queremos ir al grano y de verdad no nos queremos aburrir excesivamente con esa parte. Cómo utilizamos algunas de las muchas herramientas, porque os digo que os haremos más webinar con otras cuestiones donde podemos profundizar muchísimo más, y cómo las aplicamos en este caso las oposiciones. Y al final dejaremos un apartado para que hagáis estas dudas, estas preguntas y estas consultas. Opta Educación, como dice el vídeo de presentación, es la división del Grupo ATU para la preparación de oposiciones. Preparamos oposiciones del cuerpo de maestros, preparamos oposiciones del cuerpo de secundaria, hacemos también cursos intensivos, y en este momento estamos trabajando en el diseño de un máster específico de inteligencia artificial para la educación. Son clases que damos en directo por internet, pero que dejamos grabadas. Todos nuestros preparadores, yo también soy preparadora, estáis en contacto directo con nosotros, nos preguntáis las dudas cuando damos las clases. Posteriormente hacemos las tutorías que vais necesitando y trabajamos todas las partes del proceso selectivo, lo que es el tema, el supuesto y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la programación y con la unidad. Pero creo que somos diferentes. Somos diferentes en cuanto a que innovamos constantemente en la preparación. No hemos dejado ni un solo día de pensar que, por muy buenos que fueran los resultados que teníamos que avanzar, teníamos que seguir mejorando, teníamos que seguir incorporando estrategias en la preparación
para que fuerais más ágiles, para que optimizarais mejor el tiempo, para que tuvierais también más recursos y por eso creemos que es importantísimo toda esta parte. Quiero empezar dentro de lo que es el concepto de IA y como veis he dicho que iba a ser breve en la presentación y cumplo plenamente la palabra y quiero hablaros de la ética en el uso de la IA. Recientemente han salido varias publicaciones, varias noticias en relación a, evidentemente, los riesgos a los que nos enfrentamos. La inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, probablemente la gran innovación, el gran impacto ya del presente y quiero que entendáis que en estos momentos ya hay muchísimos más usuarios utilizando algunas de las herramientas de las que vamos a hablar en estos momentos que otras que llevan 10, 20 o que han tardado todos esos tiempos, 10, 20 años en conseguir esa cantidad de usuarios. Es sin lugar a dudas una herramienta y una posibilidad increíblemente útil y adecuada, pero como todo, tenemos que afrontar los riesgos también a los que nos enfrentamos. Riesgos como puede ser el plagio, riesgos como puede ser un uso inadecuado, inespecífico o no bien legislado sobre los datos de privacidad y de protección cuando estamos utilizando esta inteligencia artificial a la que la estamos nutriendo de una cantidad enorme de datos muy, muy personales, puesto que vais a poder ver cómo nosotros solo utilizamos la IA para la parte del ámbito escolar, educativo, pero verdaderamente a otros niveles económicos, financieros, empresariales, sanitarios. Realmente el uso que de esto se puede hacer es enorme. También nos tenemos que enfrentar a los riesgos de la IA en relación a sesgos, errores o alucinaciones, que es el término que se utiliza cuando la IA inventa, por decir así, algunas de las respuestas o se nutre de información que no es correcta, que no está suficientemente validada y cómo nosotros podemos hacer para evitar esos riesgos. Y, por supuesto, las normativas en vigor que hay y que se seguirán publicando y que seguiremos teniendo para poder comprender mejor, para poder afrontar mejor todos los retos que van unidos a este uso de la inteligencia artificial. Por eso y por tanto, arrancamos ya con la primera gran herramienta que es ChatGPT for Education. Aquí, en la parte concreta de los pro, sí que os vamos a hacer un resumen, pero os invitamos a que veáis un vídeo que habíamos grabado previamente, Alex y yo, precisamente hablándoos con muchísima calma y detenimiento de ChatGPT. Para aquellos que lo conozcáis, probablemente ya os haya fascinado la facilidad. No quiero ser nada técnica en lo que quiero contaros, quiero que todo el mundo, cuando acabe la webinar, trastee, juegue, toquetee, pruebe y vea, jolín, qué fácil, porque esta es la idea, pero básicamente la gran revolución de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es que de repente nos podemos comunicar con un ordenador como si fuera una persona. Le vais a preguntar en vuestro lenguaje, va a responderos en vuestro lenguaje y vais a poder tener una interacción absolutamente directa. Hasta hace muy poco poder hacer esto a nivel de ordenador implicaba unos conocimientos informáticos de un nivel muy avanzado de programación que ahora ya no van a ser necesarios. Consecuentemente, la accesibilidad y la facilidad para nosotros de cara al uso que podemos hacer de ello va a ser absolutamente fantástica. Antes de arrancar a presentaros directamente qué es en concreto ChatGPT, que quizás sea la más famosa y que forma parte de una empresa gigantesca en estos momentos, de un CEO que hace no mucho, además hizo una visita por diferentes países europeos, que es OpenAI. Pero antes de eso es importantísimo conocer algunos pequeños conceptos. Uno de los más importantes es ¿qué es un prompt? ¿Cómo tengo que preguntar a ChatGPT? Porque a veces quizás me dé una respuesta que no me acabe de encajar bien. ¿Para qué lo puedo usar? ¿Y qué versiones tengo de ChatGPT? Porque hay versiones que son gratuitas, pero hay alguna versión que es de pago y que tiene otro tipo de complementos. Yo voy a explicar como muy breve, que es como muy, más que breve, como de una manera muy sencilla, que es un prompt, y Alex me va a ayudar con la parte como más técnica. Un prompt es cómo le preguntas a ChatGPT lo que quieres, cómo le hablas, qué le dices, cómo le escribes. Yo le digo a ChatGPT, quiero que me diseñes una situación de aprendizaje para un curso
de X años, de tantos alumnos, de una zona que tiene tal contexto y además quiero que trabaje objetivos, contenidos de educación sostenible. Digo contenidos, saberes básicos, porque contenidos es un término que se ha mantenido en Castilla y León, pero no en otras comunidades autónomas, y que a partir de ahí me lo temporalice en 5 sesiones, en 7 sesiones. Esto que acabo de decir de manera automática vendría a ser el prompt. ¿Cómo le pregunto? Hay diferentes formas de crear ese prompt. Yo lo puedo crear, como lo acabo de decir ahora, como si fuera un ejercicio, por decir así, como si fuera una actividad, pero puedo preguntarle también como si fuera una especie de guión estructurado. Un contexto, objetivos, destinatarios, finalidad, número de sesiones. Es decir, la fórmula exactamente no tiene por qué ser una, pero sí es importante darle bastantes detalles. Define tú, Alex, mejor ahora el término desde una perspectiva más técnica, porque para eso tú eres el ingeniero, que yo soy solo la docente. No, miren, lo importante dentro de un prompt es la forma en que nosotros le hablamos a la inteligencia artificial. Y es muy importante tener claro que estos LLMs, que son lenguajes de generación, tienen la capacidad de procesar texto, de procesar grandes volúmenes de texto y sobre todo poder citar varias fuentes. Y el prompt es el primer pasito, ya que es muy importante, ya que esto nos va a permitir poder hablarle a la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comenzamos a utilizar correctamente un prompt para poder hablarle a una plataforma como ChatGPT, por ejemplo, eso nos va a permitir tener la habilidad para luego poder hablarle a otras plataformas de IA generativa, por ejemplo, las que generan imágenes, las que generan videos, que ahora están teniendo bastante impacto, e incluso las que están ya destinadas al ámbito profesional. Perfecto. Pues con esta idea, digamos que las primeras aclaraciones es que es importante cuando trabajamos con inteligencia artificial intentar ser muy claros, muy específicos. Cuanto más concretos seamos a la hora de pedir, más fácil va a ser el diseño que nos haga. Es muy importante determinarle el tono en el que queremos que nos redacte eso que le estamos pidiendo. No es lo mismo si le quiero pedir ayúdame a redactar un correo muy formal para dirigirme a una institución, que para dirigirme a un correo de padres, que si lo que quiero es un tono mucho más formal. Incluso ya hay opciones donde podemos entrenar a esta inteligencia artificial para que redacte y escriba un poco a nuestra manera, como a nuestro estilo. Esto no es exactamente directamente con el chat GPT como tal, pero sí vamos a tener otro tipo de herramientas basadas en esta idea donde vais a poder, por ejemplo, tener esto en un documento de Word con un copilot y va a poderse ir entrenando de cómo nosotros habitualmente escribimos, redactamos, qué tipo de cosas hacemos para ayudarnos a la hora de generar ese texto. En el caso de ChatGPT va a ser muy importante controlar muy bien todos los datos que queremos facilitarle. Va a ser muy importante delimitarle ese tono en el que queremos que actúe y también cómo queremos que se exprese, si como un docente, como un niño. Imaginad que quiero que me diseñe un cuento como si fuera o una situación que a un niño le genere cierta preocupación como si fuera un niño de 5 años. Bueno, pues en ese caso, probablemente la manera en la que le tenemos que preguntar para que esa respuesta sea más adaptada y más adecuada tenga que tener esta consideración. Aquí, por ejemplo, os he dejado un ejemplo en este caso, de un prompt. El prompt que yo le pedí a ChatGPT es diseña un cuento breve en 4 párrafos dirigido a niños y niñas de 5 años de un colegio de una zona rural que quiere concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, del reciclado y además quiero que uses un tono cercano. Actúa como si tú fueras el narrador del cuento. Creo que aproximadamente en unos 2 segundos este fue el cuento que automáticamente me generó. ¿Qué puede ocurrir una vez que me genera el cuento? Que no me guste. Bueno, pues le puedo decir, no me ha gustado esta que me has propuesto, mejor plantéamelo en este escenario, con estos datos, introduce estos elementos fantásticos. Imaginad que me encanta lo que ha hecho. Bueno, pues lo puedo recoger así. Imaginad que me gusta, pero que yo quiero añadirle cosas. La inteligencia artificial
no está para usar las cosas tal cual necesariamente te las aporte. Para mí es un enorme generador de ideas que me agiliza muchísimo el tiempo para ayudarme a mí a seleccionar lo que yo necesito en cada momento. Por tanto, a veces os valdrá tal cual lo que os esté dando, a veces no os gustará la primera respuesta y tendréis que seguir pidiéndole cosas hasta que se ajuste más a lo que vosotros queréis y a partir de ahí a lo mejor os vale tal cual lo que os ha ofrecido, pero podéis diseñar y modificar todo aquello que vosotros consideréis, pero evidentemente con un ahorro de tiempo francamente importante. Todos vosotros o muchos de vosotros sois docentes y desde luego algunos opositores. Sabéis que cuando estamos en plena oposición son los temas, es hacer casos, es leer legislación, es leer artículos complementarios, además súmale las guías, además ponte a hacer programación, pero luego ponte a diseñar tus unidades o tus situaciones. Piensa en los recursos, diseñalos, crea actividades. Es tan complejo, variado, tanta cantidad de cosas las que tenemos que hacer, que poder usar estas herramientas en cada fase nos puede estar ahorrando una cantidad de tiempo brutal en cada día de la preparación. Para que os hagáis una idea, si yo quiero utilizar, por ejemplo, con un prompt, voy a hacer una unidad didáctica, he seleccionado ya qué objetivos, qué competencias específicas, qué criterios de evaluación, con qué descriptor operativo va vinculado, qué saberes básicos quiero trabajar, todo eso ya lo tengo, pero ahora digo, bueno, ¿y qué actividades puedo hacer? ¿Cuántas sesiones quiero generar? 7, ¿vale? Pregúntale a ChatGPT. No quiere decir que preguntarle sea que las 7 sesiones te vayan a valer, pero es arrancar, es ese momento en el que te puedes pasar horas y horas buscando ideas en distintas referencias geográficas, bibliográficas, a que en minutos, en 3, en 4, en 5 minutos, tengáis un banco de ideas enorme para poder agilizar esa estructura. Pero pensad también que vais a poder tener herramientas para poder incluso mejorar vuestros temarios ayudados de la inteligencia artificial, para resumir legislación, para resumir guías didácticas en minutos, simplemente subiéndole la información. Esto, por ejemplo, en especialidades como pueden ser PT, AL, orientación, pero sin lugar a dudas en las otras, donde a veces en vuestros temas no tenéis como tal un tema directamente de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, porque primaria tiene uno muy general, pero muchas veces tenéis guías que os pueden ayudar de una manera increíble a ver cómo intervenir un caso con autismo, cómo intervenir un caso con auditivos, cómo intervenir un caso con disfasia. Claro, guías tenemos. El problema es de dónde sacamos todo el tiempo para poder hacer el tema, repasarlo, estudiarlo, cómo hacer luego un caso, cómo reviso para hacer. Bueno, de esta manera vais a poder optimizar el tiempo de una manera de verdad muy, muy, muy interesante. Esto que os dejo aquí es un pequeño regalo, una pequeña muestra que os he preparado para vosotros. Nos gustaría enviarosla después al correo, que es una serie de prompts que creo que para vuestra preparación puede ayudaros enormemente para diseñar una situación de aprendizaje del tipo que queráis. Veréis que en algunos sitios he puesto puntos suspensivos, en otros casos he puesto una X. Evidentemente me refiero para que esa parte la podáis completar vosotros con aquella información más específica que vosotros queráis dar y que queráis preguntar y que queráis trabajar. Esta os la haré llegar, pero creo que os puede ser de grandísima utilidad para comenzar con esa primera interacción con ChatGPT en este caso y que veáis la facilidad que esto os va a permitir a la hora de trabajar. Por tanto, ¿para qué uso yo la inteligencia artificial en general? Y digo en general porque vais a ver que usamos muchísimas herramientas diferentes, pero particularmente esta, ChatGPT. Realmente esta la podéis usar para todo. Podéis ayudaros para hacer una presentación, podéis redactar un correo, podéis presentar un proyecto, podéis ayudar a generar un plan de centro ayudados de esa inteligencia artificial, podéis diseñar actividades, un plan de trabajo, redactar temas. Os puede generar temas, por ejemplo, en secundaria, cuando a veces queréis dar a los alumnos un tema un poco más, a lo mejor estructurado, explicado, pero lo podéis hacer en una brevedad de tiempo tan importante que realmente
Creo que esto sería un poco bueno, pues el gran avance. Y desde luego la evaluación. Yo de verdad al final os preguntaré, decidnos vosotros de qué queréis que os enseñemos más, dónde queremos que profundicemos, porque insisto que nuestros alumnos, todo lo que estoy diciendo se profundiza cada día, cada sesión, y claro, son todas las semanas, son sesiones de 3 horas, por tanto, todas las semanas vamos a ver algo nuevo. Pero para las que sean unas webinars más generales, de cada cosa que os estoy contando se podría hacer perfectamente una webinar. ¿Cuál usáis luego vosotros? Pues realmente la que cogéis como más habilidad o os resulta más operativa, la que entrenáis más y por tanto os da respuestas más óptimas. Pero, por ejemplo, para evaluar, que es uno de los grandes problemas en este momento en cuanto a encontrar herramientas efectivas de cómo llevar esa nota del alumno a una vinculación clara con las competencias, con los descriptores operativos y luego de todo eso, cómo vincularlo en ocasiones, sobre todo ya en secundaria, de cara a las opciones de titulación, esto nos puede facilitar herramientas de muchísimo valor. También para diseñar cajas de aprendizaje. Nosotros muchísimas veces os enseñamos a lo largo de la formación a hacer estas cajas y ahora mismo construirlas, crearlas usando ideas que podemos ir extrayendo de inteligencia artificial puede ser una herramienta muy productiva, pero también crear cuentos, crear páginas web, crear recursos educativos son otras de las opciones que vais a poder tener. Esta parte de los tips para escribir un prompt os la va a explicar mejor Alex, porque también son cuestiones que debéis de tener en cuenta a la hora de redactar eso. Y sí que en un momento veremos, os pondremos una pantalla para que podáis ver cómo es exactamente el ChatGPT, las versiones que hay y que así veis un poco en directo también cómo funciona. Sí, muchas gracias, Adelante. Alicia. Mira, es muy importante que el prompt, como explicaba Alicia, sea muy, muy claro y sobre todo existe una estructura que ustedes pueden usar y que es bastante sencilla y además de abordar estos tips que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, sí, es importante que ustedes siempre manejen una estructura que contenga de preferencia los siguientes elementos, que es un rol, detalles, objetivos, instrucciones y restricciones. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. No es necesario utilizar todos estos, pero para un mejor resultado, especialmente para un entorno de aprendizaje, va a ser mucho mejor utilizar esta estructura para un prompt. Ahora, las recomendaciones para escribir un prompt es siempre comenzar de manera simple, es decir, iniciar con instrucciones básicas e irle añadiendo complejidad. Entendamos que la inteligencia artificial es un autómata que va aprendiendo y va generando conocimiento en función de lo que nosotros le vamos diciendo. Entonces, si nosotros le comenzamos con una pregunta sencilla y le vamos dando retroalimentación, el resultado se va a afinar y por supuesto que al final tendremos un muy buen documento, una buena presentación, un correo electrónico, un informe, una clase, lo que ustedes estén realizando, sin duda va a servirles bastante. En el caso de la instrucción, es muy importante, ¿sí? Que cuando ustedes le estén dando los comandos, usen verbos, ¿sí? Usen verbos, prueben con diferentes instrucciones, como por ejemplo, escribe, crea, diseña, lo que ustedes vayan requiriendo. De igual forma, no se preocupen que esta reunión se les va a enviar y sobre todo les enviaremos también para quienes estén suscritos a los diferentes canales de Opta Educación algunos recursos para que ustedes puedan ver cómo ir generando estas instrucciones para los prompts. Es muy importante también ser específico, ¿sí? Tiene que ser muy, muy claro lo que nosotros le estamos pidiendo y obviamente en función de eso nos va a responder. Hay que evitar a toda costa ser imprecisos, como por ejemplo nosotros ponernos por ahí a ser creativos con la instrucción o alguna cosa, sino tratar de ser lo más concretos posibles. Y por supuesto, ayuda mucho cuando nosotros le damos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la preparación de una clase, ¿sí? Es muy importante que nosotros le podamos dar ejemplos de cómo queremos que sea el resultado y en función de eso, lo que va a hacer es tomar nuestro ejemplo y darnos una respuesta. Y por supuesto que no es necesario, si bien ahora la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de procesar mucha más información que antes, cuando nació ChatGPT o se hizo público, la cantidad de caracteres que ustedes podían escribirle en el prompt era bastante limitada. Ahora ustedes ya pueden pegarle
incluso toda una legislación y pedirles que obviamente les procese todo eso, que les genere un resumen, que les genere los aspectos clave, que de pronto les haga un gráfico acerca de aquello. Entonces es bastante interesante lo que pueden hacer. Y por supuesto, sí, tratar de evitar usar datos personales en sus prompts, ya que algo muy importante y que tiene que ver mucho con la protección de datos, como ustedes saben, los modelos de inteligencia artificial están entrenándose todo el tiempo. Entonces, si nosotros le proveemos nuestros datos personales, pues corremos el riesgo de entrenar a la inteligencia artificial con nuestros datos. Entonces, es muy importante seguir estos tips para poder ir bien. Y adicional a eso, podemos pasarlo, por favor. Y Sí, adicional a claro. eso, nosotros vamos a ir viendo algunas técnicas, ¿sí? Que nos van a permitir, ¿sí? Tener un mejor resultado. Por ejemplo, la iteración. La iteración es un modelo bastante interesante porque nos permite ir generando conocimiento a partir de una estructura. Cuando ustedes tienen que, por ejemplo, preparar una obra de teatro para alguna clase en particular o por algún proyecto que están haciendo, ¿sí? Ustedes no es necesario que en un primer prompt le escriban que quieren toda la obra de teatro. Pueden pedirle que les describa la estructura, ¿sí? Como ustedes ven en el ejemplo que está ahí. Sí, vamos, de hecho creo que podemos irlo mostrando en tiempo. Vamos a ver con este ejemplo, ¿sí? Que tenemos aquí en pantalla con respecto a a la iteración, para que ustedes puedan ir viendo cómo va funcionando esto. Entonces, a partir de aquello, sí, déjenme nada más compartirles mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Un segundito mientras les paso mi pantalla y me pongo yo a un costadito. Ya, creo que por ahí se puede ver mi pantalla. Vamos a ver, ahí se puede ver. Ok. Por ejemplo, en el caso de la iteración, ¿sí? Es un prompt sumamente sencillo, ¿sí? Por ahora vamos a obviar algunas cosas que les indicaba. Pero, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que su trabajo es ayudarme a desarrollar algunos personajes para un libro de fantasía. Ejemplo, que estoy creando. El personaje principal se llama Fernando Ríos y la historia se desarrolla en Quito, puede ser, y luego en el reino mágico de la isla. Puedes desarrollar el personaje por mí. Entonces, fijaos cómo ustedes pueden, a partir de este prompt, ¿sí? Pedirle a ChatGPT que genere una propuesta, ¿sí? Entonces, la iteración consiste en que nosotros le vamos corrigiendo, ¿sí? Y vamos haciendo ajustes. Por ejemplo, le vamos a decir que una vez que nos responda esto, vamos a decirle que nos da la personalidad, por ejemplo, la descripción física, por aquí nos da la historia de fondo del personaje, ¿sí? Nos va generando todo lo que nosotros necesitamos en torno a esto, las habilidades y poderes, motivaciones, y vamos a poder irle haciendo ajustes. Por ejemplo, aquí nos da un arco del personaje obviamente nos consulta al final si quisiéramos añadir más detalles. Vamos a decirle, por ejemplo, cambia la edad a 50 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a iterar lo que nosotros le vamos pidiendo y comienza a generar nueva información. Entonces, por supuesto, va a comenzar a variar a partir de la edad el resultado que nos da, ¿no? Y comienza, pues obviamente, fíjense cómo ahora ya cambió la descripción física del personaje en función de lo que yo le voy ajustando. Entonces, la iteración es básicamente poder ir haciendo estos ajustes a fin de que nosotros podamos ir refinando el resultado y esto es bastante útil cuando nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando material didáctico para el aula, nos va bastante bien. Entonces, eso sin duda es una valiosísima fuente de ayuda. Vamos a mirar el siguiente. Vamos a mirar el siguiente, por favor. Sí. Ahí tenemos el de entrenar ahora ya el GPT para hacer los temas. ¿Te referías a esta? Ujú. Vale. Correcto, A ver, correcto. dos cosas porque había saltado una cuestión. Preguntaba un compañero, un asistente, que cómo podían utilizar el GPT, el chat GPT en este caso, para resumir un PDF de un tema y que no le pillen. A ver, no le pillen, vamos a aclarar. El uso de la IA debe de hacerse siempre desde la ética. Lo que ocurre es que en este sentido no hay ningún conflicto, entiendo yo, con respecto a la ética, puesto que tú partes de tu temario, de tu tema, tú lo que quieres es generar un resumen de trabajo para tu día a día y es para lo que vas a usar la herramienta. Otra cosa es que alguien te hubiera pedido un trabajo de resumir y tú hubieras hecho eso
con IA defendiéndolo como propio, que esa parte ya entraría en otras cuestiones, pero de cara a un temario, independientemente de que sea de inglés o de que sea de cualquier asignatura, la cuestión está en subir la documentación, el PDF, la información que tú tienes, pedirle el tipo de resumen que tú tienes para utilizarlo tú personalmente, para tu trabajo, para tu estudio, para tu preparación, para tu formación. No es solo ChatGPT, que simple y llanamente es subirle el PDF y automáticamente te lo va a leer y tú le pides el tipo de resumen que quiere. Hay otras aplicaciones que también veremos y esas otras aplicaciones se pueden utilizar también exactamente de la misma manera, es subir el PDF y pedir el resumen. Sin embargo, nosotros una cosa que enseñamos a hacer en la preparación, porque entendemos que no solo fomenta la innovación de una manera muy clara, sino que además mejora de alguna forma las actualizaciones de los temas, independientemente de que el temario que tuvierais fuera el nuestro, fuera otro temario, es precisamente entrenar los GPTs. El problema que tiene un GPT es que un GPT es una versión, solo se pueden crear o un GPT es como una especie de robot que se le entrena, y ahora veremos una pequeña visión de cómo lo hacemos, para que te ayude a crear un tema, por decir así, o una redacción. Pero tiene la ventaja de que le entrenas con la información que tú quieres entrenarle, de manera que ya no solo le abres la posibilidad o las puertas a todo Internet, que podrías hacerlo, sino que le abres las puertas en este caso, a aquellas páginas de Internet que a ti te interesen, le abres las puertas a aquellos artículos específicos que tú hayas seleccionado, porque digas, mira, yo creo, pues no sé, que quiero citar a Alba Pastor para el DUA, creo que quiero introducir X autor de referencia para este tema y por tanto le quieres enseñar con respecto a una serie de PDFs que tú le quieres subir. Con esta idea lo que vas a conseguir no es solo generar un tema partiendo del que tú ya tienes, sino poderle mejorar con otras herramientas, con otros artículos, con otros enlaces de los que les quieres nutrir para que puedas crear esa nueva actualización. Para evitar invenciones, la ventaja que tienes es que aquí tú le puedes cribar de dónde quieres que aprenda. Por tanto, si tú solo le das un margen de maniobra de 4 artículos y un temario, no va a inventar, y además le pones eso de temperatura cero para que él no se invente nada, él solo te va a dar la información de lo que tú le has pedido. Con lo cual, además, le puedes pedir que te lo haga en X número de páginas si eso a ti te resulta más funcional de cara al estudio. ¿Cuál es el inconveniente en este sentido ya más específico de los GPTs? Los GPTs, que haremos, si a vosotros os interesa una específica sobre esto, son solo en la versión de ChatGPT 4.0 que son de pago. Pero para la opción de resúmenes, en ChatGPT simplemente subirías tu PDF, le pedirías el resumen y tú tendrías tu resumen para trabajar tú. Es decir, eso no tiene ningún tipo de inconveniente ni de problema. Además, otra ventaja de la IA es que habla nuestro lenguaje, pero en cualquier idioma. Con lo cual, si tus temas están en inglés, te lo va a hacer en inglés. Si tus temas son de español, te los va a hacer en español. Con lo cual, te va a permitir poder mejorar muchos en estos aspectos. Sin embargo, voy a aclarar una cosa. Para nosotros, en la preparación, sin lugar a dudas, creo que esto ha avanzado significativamente el rendimiento de nuestros alumnos, ha mejorado muchísimo la optimización del tiempo, pero no se trata solo de esto. Es decir, la formación y la capacidad de seleccionar, de cribar, de entender si lo que me está haciendo es correcto del todo o no del todo, esa la tenemos que tener nosotros. Por eso es tan importante que siga habiendo otros aspectos de la preparación tradicional que tienen que mantenerse. Yo no puedo pretender que vosotros, en este caso, cualquier alumno mío, al entrenar un GPT y ver lo que le va dando, sea capaz de analizar si lo que le ha hecho es suficientemente correcto o es mejorable o no sirve, si no ha entendido bien los conceptos previos. El trabajo de comprensión, el trabajo de explicación del tema, el trabajo de explicación de un caso, cómo hacer una programación, cómo atender a la estructura, cómo tener en cuenta la legislación,
es un ejercicio de comprensión y es un ejercicio de tarea diaria que simplemente con estas herramientas lo que hacemos es agilizar muchísimo los tiempos, avanzar muchísimo en la creatividad en cuanto a las ideas que nos pueden generar, pero no tienes que tener un temor específico a que nadie te tiene que pillar o no pillar, resumir. Es decir, lo que sí que sería pillar es si evidentemente alguien te ha pedido un ejercicio de ese calibre en otro ámbito y lo estás haciendo de una manera que no es la apropiada o no está bien citada o algo parecido. No es el caso de lo que nosotros intentamos hacer para nada. Lo que intentamos es que para el opositor pueda agilizar y optimizar su tiempo de manera resumida. De cara al GPT, un segundito que voy a intentar eliminar esta No, parte para enseñaros uno propio. y un poquillo ahí nada más para acotar a la pregunta que nos hacía, y cómo se hace para que no te pillen. Mira, Que no, el... que no queremos entrar en eso porque si no Sí, pilla sí, sí. es como que estuviera mal y nosotros no queremos que hagan nada que esté mal. Así es. Además que depende mucho, como explicaba Alicia, de cuál es el objetivo de lo que se está generando. Y si hay herramientas que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trabajo académico, me permite generar a través de inteligencia artificial el desarrollo del tema, pero a la vez tener referencias bibliográficas para obviamente pues evitar estos temas de plagio y de hecho lo veremos también. Y os lo hemos preparado además para que tengáis también herramientas que os van a hacer las citas correcta y adecuadamente como debe de ser, porque además vuestros temas de la oposición los vais a poder ir reconstruyendo, reformulando, haciendo sin mayor problema, pero citando y haciendo las cosas desde la honestidad, desde la ética en la que se debe trabajar. Fijaros, lo que estáis viendo ahora es un GPT que yo estoy entrenando para enseñarle a evaluar por competencias. Simplemente, como os he comentado, es en la versión de pagos, en la versión 4.0. Se pincha un enlace previo que habría aquí que te diría crear y a partir de ahí lo que haces es, le das, perdonad que quito aquí la cámara, a partir de aquí le das un nombre, describes exactamente para qué es, le das una serie de instrucciones, le instruyo también en una serie de preguntas que yo quiero que él vaya contestándome y a partir de aquí le empiezo a subir una serie de plantillas, documentos, PDFs en este caso, de legislación, pero luego también puedo subirles a nivel de artículos de evaluación inclusiva y les puedo ir cargando aquí para que él vaya aprendiendo. Es decir, esto es lo que llamamos entrenar el GPT. Lo que hace el GPT con esto es empezar a comprender qué es de lo que queremos que sepa. Y una vez que hemos hecho eso, le podemos ya pedir un montón de cosas como créanos una evaluación por competencias para primero de primaria, de matemáticas, con estas herramientas. En la misma línea que comento esto, se podría hacer perfectamente pues para hacer un tema como puede ser este caso, generador de temas de oposiciones y el mecanismo sería exactamente el mismo. Editar el GPT e irle entrenando. ¿Y cómo le entreno al GPT? Pues además de con los títulos y demás, pues con aquellos artículos que yo considero que son de especial interés para poderle facilitar estas ideas. En este caso, le puedo yo abrir o no la opción de que navegue por Internet, porque a lo mejor no quiero que sea tan creativo y que se nutra de todo lo que hay en Internet, porque a veces lo que hay es anticuado y no me sirve. Pero todas estas opciones se trabajan y se os enseñan a hacer también durante la formación y vosotros podéis aprender a hacerlo una vez que acabemos entrenando un poco en esta idea de la que os hablaba. Uy, perdonad, chicos, que acabo de perder mi presentación. Darme un segundín que la recupere. Suele pasar en Ahí vivo. está, ahí está. No pasa nada. Recuperad. Vamos a la presentación. Bueno, Vale. tenemos algunas personas que nos están preguntando y nos han levantado la mano. Las Así, tenemos en perfecto. pendiente. Al final vamos a abrir nuestra ronda de preguntas y también pues la posibilidad de que puedan participar.
No se Ah, preocupe. genial, perfecto, perfecto. Porque además es que quiero que sepáis que ahora mismo yo no las veo. Entonces, la otra la he visto porque en ese momento les estaba participando, pero si no, no las vemos. Por ejemplo, usos de inteligencia artificial para diseñar y crear situaciones de aprendizaje. Nosotros personalmente trabajamos con Macio. Macio es una herramienta, una aplicación de pago. Para nuestros alumnos es gratuita. Nosotros tenemos los derechos para que ellos puedan utilizarlo y puedan acceder. Y es una herramienta muy sencilla de trabajar. Es una herramienta que además está hoy en día, diría que muy bien actualizada a nivel curricular para cualquier comunidad autónoma, y de cara a su uso, como veis ahora mismo en la pantalla, es muy sencillo. Tú le pides que te genere una situación de aprendizaje, le das el curso sobre el que quieres que te la genere. Imaginar que le pongo tercero, que le digo que quiero que sea de sociales, que sea de oposiciones, que esté en español y que quiero que describir la tarea o el producto final. Aquí me da una serie de opciones sobre qué producto final quiero diseñar dentro de esta situación de aprendizaje y, por ejemplo, bueno, pues le puedo pedir que haga, no sé, un podcast. Aquí le puedo decir un reto, conocer el entorno rural de la zona, las diferencias con el entorno urbano y el cuidado del patrimonio, por ejemplo. Esta es una idea que le estoy dando, pero vais a ver cómo a partir de esa idea, él ya automáticamente se pone a pensar qué tipo de retos nos podría generar. Aquí en este caso nos ha generado 4 retos. Si diera a volver a generar, me generaría todos aquellos que yo le pidiera. Por tanto, es automático, sencillo, pero además amplio en cuanto a las opciones. Me propone como reto cómo cuidamos el entorno, la vida en el campo y en la ciudad, aprendiendo del entorno rural, o esta de cómo preservamos nuestro patrimonio. Si no me gustara ninguno, puedo darle a volver a generar y me generaría 4 nuevos retos para poder comenzar. Una vez que seleccionamos el reto que a nosotros nos gusta, simplemente nos va a decir que seleccionemos qué competencias de nuestra comunidad queremos trabajar, porque ya van filtradas según los currículos de cada comunidad autónoma, qué saberes básicos o contenidos, si es Castilla y León, queremos incorporar, y nos va a generar una situación de aprendizaje final en el momento. No voy a mirar mucho lo que estoy escribiendo ahora, simplemente quiero que veáis un ejemplo. No voy a leer exactamente si lo que marco coincide o no, pero imaginar que yo le selecciono esas competencias, le selecciono esas competencias específicas, le selecciono esas competencias clave. A partir de aquí, pues quiero que trabaje recursos y plataformas digitales, retos demográficos, conocimientos del espacio, el patrimonio natural, porque es de lo que he dicho que quiero trabajar. Doy a guardar y a partir de ahí se generará automáticamente en el PDF la situación de aprendizaje completa. ¿Quiere decir que necesitamos específicamente tener este tipo de herramientas para poder trabajar y generar diferentes ideas? No, esta misma idea, de una forma más básica, podéis utilizarla con un chat GPT al que le podéis decir que os diseñe una situación de aprendizaje, pero en ese caso seréis vosotros quienes tendréis que ir al currículo y vincular esa situación que os está generando con esas sesiones que os está generando al currículo específico que vosotros tengáis. Para mí, Matthew es una herramienta estupenda, trabajamos muy bien con ella y los alumnos nuestros están muy contentos porque les permite de todos los temas tener un conjunto de ideas, de situaciones, para también tener una parte práctica incorporada en los temas que es de gran utilidad, pero desde luego también porque para los supuestos prácticos nos da un abanico de ideas francamente amplias. Pero luego tenemos también megaprofes. Perdonad que por alguna razón se me ha abierto otra opción. Vale, deciros, mm, podríamos hacer una webinar solo de Megaprofes. Megaprofes es una herramienta de IA fantástica a nivel educativa escolar, con una cantidad de opciones y de recursos de evaluación, de situaciones de aprendizaje, de todo, que es increíblemente amplia
y con muchas opciones gratuitas, que creo que esto también es interesante. Tenemos grandísimas herramientas de inteligencia artificial, muchas de ellas tienen opciones libres, algunas opciones de prueba gratuita y otras de pago. Muy costoso, poco costoso. Yo creo realmente que, hombre, si tuviéramos todas y pagáramos todas, sí sería muy costoso, pero si seleccionamos una o dos, normalmente estamos hablando de tarifas que pueden estar rondando bueno, distintos precios. No estamos quizás en cantidades tan excesivas. Tampoco me quiero apurar en ese sentido, no sea que diga una cifra y justo haya una que sea otra y ese evidentemente no es nuestro cometido. Nosotros es que conozcáis que tenemos, que lo podáis utilizar y optimizar en vuestra preparación de posiciones y en vuestras clases y que veáis la sencillez. Para mí lo más fascinante de esto es la rapidez, pero sobre todo lo fácil que va a ser para vosotros. ¿Para dónde quieres la situación? ¿Para qué años? ¿Para qué asignatura? ¿Cuántas sesiones quieres? ¿De cuántos minutos? ¿Qué contenidos o qué saberes básicos quieres trabajar? Copias del currículum, los que tú quieres, les pones aquí. ¿Qué competencias y a quién quieres dirigirlo? Pinchas en el paso 1, pinchas en el paso 2, pinchas en el 3, en el 4, en el 5 y automáticamente te va a generar el PDF con la situación de aprendizaje. ¿Me vale tal cual? Pues es lo que os decía antes. Esto no, la inteligencia artificial, yo no tendría tanto temor a nos elimina. No, yo creo que nos complementa. Yo creo que nos facilita, pero la capacidad de saber si lo que te ha generado es bueno, malo o regular, solo la vais a poder tener vosotros. Y para eso estamos los preparadores también, para enseñaros a ser capaces de identificar eso, pero también que cuando nos dais los feedback, os podamos decir, oye, pero ¿te has fijado en esto? ¿Ves que esto no está bien por esta razón? ¿Por qué no cambias esta parte? Esa es la cuestión. Optimizar, tener estrategias, tener recursos, pero hacerlo de una manera, disculparme, que sea productiva. En esta misma línea de Macio, porque esta sí que es de pago, tenéis también la opción de Dunexis para crear situaciones de aprendizaje, que aquí no me detengo especialmente porque es exactamente la misma idea que en los otros casos. Por cierto, y en relación a situación de aprendizaje, unidad didáctica. Tenemos varias personas conectadas, seréis muchos de vosotros de diferentes comunidades. Me encantaría si me compartierais de dónde venís, de qué especialidad, porque también luego eso con las preguntas entiendo mejor y contextualizo, pero es verdad que tenemos comunidades autónomas donde literalmente la situación de la unidad didáctica ha pasado a llamarse situación de aprendizaje, pero tenemos otras donde no. La unidad didáctica se llama unidad didáctica y dentro podemos crear una o varias situaciones de aprendizaje. Todo ese trabajo vuelve a ser parte de la comprensión y de la tarea que vamos desarrollando en la clase. Por tanto, Matthew genera situaciones de aprendizaje, pero también genera otro tipo de ejercicios como correcciones automáticas, contenidos prácticos que son de utilidad como banco de ideas. El siguiente punto, y sé que os estamos dando muchísimas herramientas, pero yo os insisto, son pequeñas pildoritas de cosas, porque de cada cosa de la que os hablo, podríamos perfectamente utilizar una webinar completa. Podríamos utilizar sin ningún problema un día entero para hablar de Canva, para hablar de Mace. Yo me atrevería a decir que, uy, perdonad, ¿qué he pasado? Canva quizás una de las grandes ventajas que nos ofrece es que está muy preparada ya para la educación, ya tiene muchísimos contenidos creados, generados para presentaciones, para vídeos, para infografías, para documentos, facilísimos de utilizar, son plantillas, cojo la plantilla, escribo sobre la plantilla y me lo va a descargar en diferentes formatos, pero ya ha incorporado Estudio Mágico, que son herramientas de IA para ayudaros a mejorar vuestras propias presentaciones. Dentro de la parte de educación vais a encontrar apartados concretos de centros de docentes y centros educativos, de recursos de centros de educación superior, pero luego también de cara a generar presentaciones, que en concreto os hablo de esta parte porque es la que hemos seleccionado
vais a encontrar una amplísima variedad de plantillas para seleccionar, para elegir, para poder ir trabajando sobre aquella que más os guste, os aprecie, y simplemente es ir pinchando, ir seleccionando, y en aquellos momentos que queráis que la escritura mágica, es decir, que la IA os ayude a redactar, lo vais a poder utilizar en el momento. Aquellos que tengáis correos específicos de educación de las diferentes comunidades autónomas, que sepáis que tenéis una opción como más premium, simplemente dándoos de alta con esos correos. Y de verdad, las posibilidades que tenemos con Canva son increíbles. Pero no quiero quedarme solo con Canva, donde de verdad nosotros Canva en la preparación, creo que es rara la clase donde no hacemos algo con Canva por distintas razones. Pero hoy en día con la IA, el nivel al que vamos a llegar a nivel de presentaciones, hemos llegado a otro punto. Fijaros esta presentación, que no os exagero si os digo que se tarda unos 3-4 minutos en hacer. ¿Qué calidad de imagen y cómo podéis generar un tema para vuestros alumnos donde estén literalmente viajando de forma virtual por una clase, simplemente dándole al play, va a funcionar automáticamente como una visita que hacemos a un aula? En este caso, vamos a hacer un plan de lección de hoy, cómo introducir un tema, cómo ver ejemplos, es un ejemplo que os voy poniendo, quiénes somos. Lógicamente aquí podría hablamos de matemáticas, de lengua, de sociales, pero fijad esa manera en la que podemos viajar por los vídeos, por las salas, por las diferentes aulas, cómo podemos ir viajando a las pizarras, meter elementos interactivos, y simplemente la plantilla es como la de un PowerPoint, pero mirad el recorrido, mirad la calidad en cuanto a las 3 dimensiones que podemos trabajar aquí, y luego, como os comentaba, la facilidad a la hora de poderlo utilizar. Revisarla, porque a mí de verdad me entusiasma lo que aquí podemos crear, el poco tiempo que vamos a necesitar y de verdad la calidad que vais a poder encontrar. ¿Solo usamos esto? No. Nosotros intentamos que tengáis un banco de recursos que en las clases practicamos, creáis con uno, creáis con otro, y sois vosotros los que luego vais eligiendo con qué os quedáis, pues porque os ha resultado más fácil, el otro se os ha atravesado más, por lo que sea, y ahí vais creando vuestras propias herramientas de IA, que son las que en principio vosotros necesitáis y las que debéis utilizar sin más. La siguiente, que era un poco la pregunta que oí al principio, esta si quieres podemos hablarla los dos, Alex, la comento yo, porque esta es muy fácil, pero por ejemplo para legislación es increíble. Aquí podéis subirle directamente el PDF de la legislación que queráis que os resuma y os la resume al momento. Podéis subirle un PDF de una guía de disfasia, por ejemplo, de 200 páginas para que os resuma concretamente el capítulo tal que va dirigido a tal grupo de alumnos, porque es el que a vosotros os interesa. Por tanto, disculparme de verdad, lo siento porque gracias que puedo hablar, pero en algún momento voy a ir sufriendo. Si no se me escucha bien, si no se me entiende bien, de verdad, por favor, decírmelo porque intento hacer el mayor esfuerzo para ser como muy clara. En Umata simplemente la fórmula de trabajo es tan sencilla como entrar en la aplicación, subir el PDF y pedirle que te lo resuma. Y es exactamente lo que va a hacer. No sé, Ale, si tienes la posibilidad, por favor, de poner la pantalla compartida y subir un PDF en directo de Umata para que vea cómo funciona de manera automática ese resumen. Porque ya os digo que, por ejemplo, esto, cuando tenemos una legislación que es muy amplia o que solo nos interesa una parte, va a ser muy, muy sencillo de poderlo manejar y de poderlo trabajar, y creo que esa parte, pues por ejemplo, puede ser un perfecto complemento en temas, en guías, en artículos. Nosotros en las clases, o yo personalmente, los alumnos míos siempre me dicen, jolín, Ali, es que nos mandas muchas cosas para leer, y es verdad, porque a veces para hacer los casos, pues no me vale solo con el tema, necesito ampliar cosas para que podáis comprender cómo contextualizo bien ese caso. Claro, pues entiendo que de esta manera
os facilito muchísimo más las cosas en este sentido porque creo que esto realmente ayuda y ayuda significativamente. Alex, Claro ¿lo que sí. tienes? Sí, sí, sí. De Comparte hecho, por favor pantalla. ahora lo comparto. Y algo interesante también de Umata y en general cuando ustedes suben PDFs es que muchas veces hay fuentes bibliográficas que están en otro idioma, ¿sí? Y lo que ustedes pueden hacer ahí es cargarlas en el idioma que sea, por ejemplo, en inglés, ¿sí? Y preguntarle. Umata tiene esa característica y tiene la ventaja de que ustedes, por ejemplo, ustedes pueden preguntarle a un PDF, aquí estoy ahora mismo con Umata, ustedes pueden verlo ahí. Entonces, por ejemplo, de hecho, aquí se usó Umata para responder un cuestionario de un documento, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos haciendo? Le cargamos el PDF, que puede estar en cualquier idioma, como les decía, si está en inglés, por ejemplo, y ustedes necesitan crear referencias bibliográficas, necesitan generar citas de ese texto o generar alguna cosa, ustedes simplemente lo cargan, ¿sí? Y le van preguntando al documento. Pueden, por ejemplo, pedirle, dime los 5 aspectos claves del documento. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Y lo interesante de Umata es que les va a crear la referencia a qué página del documento, pues obviamente tiene relación con la respuesta que ustedes van encontrando. Entonces, por ejemplo, aquí me ha dicho, este es un documento de un tema de proyectos, ¿sí? De una especialización. Entonces, aquí nos indica, por ejemplo, los aspectos claves del documento de Lean Management son eliminación de despilfarro, enfoque del cliente, mejora continua, sistema pull versus push, integración con Lean 6C. Entonces, y nos va explicando cada uno, ¿no? Y podemos irle haciendo preguntas, ¿sí? Incluso podemos usar como una biblioteca para poder, por ejemplo, cargarle la legislación, como os explicaba Alicia, y que ustedes puedan ir eh, generando esta especie. Por ejemplo, quiero hacer un banco de preguntas. Haz un banco de preguntas de enfoque al cliente. Eh, que por supuesto esto lo podrán hacer ustedes en función del PDF que le vayan cargando. Como decíamos, puede ser el PDF, podría ser, por ejemplo, el desarrollo de algún tema. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que de hecho ya les vamos a mostrar más adelante cómo lo estamos usando también. Pero aquí ustedes miren, y me ha hecho el banco de preguntas, ¿sí? Y yo con esto ya podría evaluar. Entonces, ¿dónde está la referencia de cada uno de estos? Pues aquí está. Simplemente yo quiero saber qué papel juega el cliente y quiero saber en dónde está eso, pues aquí está. ¿Sí? Y les va dando la referencia, les va marcando dónde está cada uno de ellos. Entonces, Umata es una herramienta muy, muy interesante y que incluso pues ha ido ganando gran connotación precisamente porque se enfoca en el documento que ustedes le están enviando, ya que esto no está consultando con Internet. Ahora, lo mismo podemos conseguir también con ChatGPT, pero obviamente ahí sí haciéndole ciertos ajustes al prompt para poder tener un mejor resultado. Entonces, y vamos a ir explicándolos cómo se hacen esos ajustes. Alex, por favor, ¿puedes un segundín poner con consensus que ha fallado mi cargador y voy a utilizar el otro cable en un segundín, ¿de acuerdo? Pero Ok, no hay problema. Sí, gracias. sí, sí, no hay problema. Incluso voy a aprovechar para irles explicando un poquito acerca de estas plataformas que nos ayudan. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí Umata, que es la que ya vieron. Consensus es una plataforma que yo les recomiendo muchísimo cuando ustedes están preparando trabajos académicos. ¿Cómo funciona Consensus? Ustedes le definen el tema, ¿sí? Y lo que va a hacer Consensus es buscar, ¿sí? Buscar qué artículos académicos tratan sobre el tema. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo aquí le he puesto para esta sesión esta pregunta, le puse, ¿es efectiva la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad intelectual? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo activarle el resumen, ¿sí? Aquí me hace un resumen, aquí me indica cuántos artículos ha encontrado, qué tan relevante es este tema en función de la información académica que está disponible, ¿sí? Y si activo aquí Copilot, yo tengo también ahí sí ya la generación de un texto que está 100% respaldado con las citas
con las citas bibliográficas para poder sustentar esta respuesta. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una introducción, tengo la evidencia, tengo cada uno de los aspectos del tema y fíjense aquí cómo esto está relacionado a una referencia bibliográfica. ¿Sí? En este caso, a diferentes papers que están sustentando la respuesta que está aquí. Entonces, a diferencia de ChatGPT, que sí, ChatGPT a veces corremos el riesgo de que sea muy creativo y se invente la información y lamentablemente ChatGPT, incluso las versiones de paga, no son muy buenas para generar referencias bibliográficas. Esa es una de las limitaciones que encontramos ahí. Pero, por ejemplo, en Consensus, yo tengo aquí sí las referencias bibliográficas de cada uno de los párrafos que se van generando. Entonces, esto obviamente pues ya no es un tema de que nos estamos inventando la información, sino estamos sustentando esta información con información académica. Y por supuesto, aquí debajo ustedes tienen, por ejemplo, cada una de las referencias que se van creando y, por ejemplo, ustedes pueden mirar un resumen del artículo que se está haciendo en referencia. Y si ustedes, por ejemplo, quieren citar esto ya para sus trabajos o para sus documentos que están preparando, ustedes pueden aquí, por ejemplo, citar este texto y tienen incluso diferentes formatos, formato APA, formato Chicago, ¿sí? Cada uno de ellos y simplemente ustedes ya pueden llevar esto a su documento y está sustentando, pues obviamente, lo que estamos haciendo. Entonces, Consensus es una gran herramienta que nos permite ir desarrollando diversos temas y está enfocado netamente para un ambiente académico. Entonces, pueden usarla. Esta es una plataforma principalmente gratuita, entonces la pueden aprovechar bastante bien. Ahora, un poquito también hablando y para cerrar el tema de las técnicas que podemos utilizar para escribir un prompt, ¿sí? Es muy, muy importante, ¿sí? Que cuando nosotros, como hablábamos hace un momento, ¿sí? Le demos ciertos detalles a nuestra instrucción, a la inteligencia artificial, y quiero mostrarles a través de 3 ejemplos cómo darle detalles y detalles muy concretos va a ayudar a que se va a ayudar a que se ajuste la respuesta. Ok, me dicen que se ve un poco borroso. A ver, déjenme ver si lo comparto a pantalla completa para ver si se ve mejor. Me confirman, por favor, si por ahí se ve bien. Sí, se ve un poco mejor. Ok, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, aquí ustedes tienen un primer ejemplo. ¿Sí? Aquí en este ejemplo yo le he pedido que diseñe una situación de aprendizaje para un grupo de 25 alumnos de 11 años escolarizados en sexto de primaria, donde vayan fracciones y decimales para expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana. Esa es una instrucción simple, como lo haríamos pues en un entorno normal. Me ha respondido, aquí me ha generado la situación de aprendizaje, me ha creado una estructura, ¿sí? Me ha dicho el objetivo general, objetivos específicos, materiales necesarios, desarrollo de la actividad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir ajustando y mejorando este prompt? Por ejemplo, nosotros podemos agregarle algo que se conoce como un hiperparámetro, ¿sí? Este hiperparámetro, ¿sí? Es muy, muy interesante y es básicamente, define el nivel de creatividad que va a tener ChatGPT al momento de responderles. La temperatura, ¿sí? Es un hiperparámetro que va de 0 a 1 y básicamente, ¿sí? Les permite a ustedes especificar qué tan creativo es ChatGPT. ChatGPT por defecto viene con 0,8 en el hiperparámetro. Eso es algo que nosotros no lo vemos. Y por eso muchas veces ChatGPT y mucha gente dice, no, es que ChatGPT se inventa la información o no es tan certero o a veces me da otros resultados. Y es porque el nivel de creatividad está cerca de 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros le enviamos, ¿sí? Nuestro prompt, le decimos, ¿sí? Que la temperatura es 0, es decir, el nivel de creatividad sea 0 y que se ajuste exactamente lo que le estamos pidiendo. Entonces, ChatGPT no se va a inventar nada por fuera de lo que le estemos instruyendo. Ahora, esto es interesante porque cuando ustedes, por ejemplo, le suben un PDF y le ponen la temperatura 0 después de su instrucción, le van a obligar a ChatGPT a que no se salga del PDF para responderles, que es básicamente el mismo resultado que ustedes tendrían con Omata. Entonces, obviamente con Umata yo no puedo enviarle un documento, no sé, de unas 1000 páginas porque no lo va a procesar, al menos no gratis. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ChatGPT, que sí va a poder hacerlo, ustedes van a poder subirle un documento muy extenso en otro idioma, como les decía, y si ustedes le agregan temperatura 0 al final, les va a dar una respuesta ajustada a ese documento.
Entonces, fíjense cómo ahora esta respuesta que está aquí, ¿sí? Miren cómo va variando, ¿sí? Es mucho más concreto, ¿sí? Es mucho más incluso estructurado. Hace un momento, por aquí se puso a poder darme más información, el objetivo general, objetivos específicos. Acá fue mucho más concreto. Un objetivo, la duración, los recursos, las actividades, ¿sí? La evaluación y la reflexión final. Se acabó. Entonces, miren cómo solo haberle agregado este hiperparámetro modificó totalmente la respuesta, a diferencia de este. Ahora, si ustedes quieren darle mucha más personalización y sobre todo tener un mejor resultado, ahí sí vamos a utilizar los elementos que yo les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, le voy a dar un rol. Fíjense cómo le estoy diciendo ahora, que es un experto en educación, es decir, le estoy dando un rol. El rol puede ser o una profesión o incluso un personaje. Ustedes pueden darle un rol, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, pueden darle un rol de Miguel de Cervantes para que haga alguna actividad. Aquí le estoy dando exactamente lo mismo que él había dado antes, pero aquí le estoy agregando algo que yo les sugiero que lo usen, ¿sí? Que lo usen, e incluso si ustedes están utilizando la versión gratuita de ChatGPT, especialmente en aquello. Le estoy diciendo, no me respondas nada aún. Dime si entendiste mi instrucción o si necesitas algún detalle adicional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La inteligencia artificial va a tomar lo que le acabo de decir, ¿sí? Va a razonar y va a determinar si puede responderme ya o necesita algún detalle. Y fíjense qué es lo que me ha dicho. Entendí tu instrucción. Hay algo, y miren lo que me pregunta. ¿Hay algún contexto, un contexto específico de la vida cotidiana que te gustaría que se enfoque en la situación de aprendizaje o alguna habilidad adicional? Entonces, miren cómo antes de responderme, ¿sí? Me está pidiendo más detalles con el objetivo de iterar lo que veíamos hace un momento de mejor manera mi respuesta. Entonces, claro, yo le he puesto aquí para expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana. Entonces, yo le he dicho que use el contexto de la naturaleza. Entonces, perfecto. Una vez que con mi contexto me dice que va a diseñar la situación de aprendizaje utilizando el contexto de la naturaleza, me indica qué es lo que va a hacer. Me dice, voy a desarrollar un plan en el que los alumnos aprenderán a usar fracciones decimales para expresar y comparar cantidades en diferentes escenarios, ¿no? Aquí nos está dando la respuesta y me está diciendo, ¿estás listo para que te lo presente? Aquí yo podría agregarle alguna instrucción o si no estoy de acuerdo con algo, podría cambiarlo. Estoy diciendo que sí lo haga, ¿sí? Y miren cómo ahora en cambio me genera esta respuesta, ¿no? Me da la situación de aprendizaje, me da el nivel, las sesiones, la edad de los estudiantes, un resumen muy completo, los objetivos, el contexto, ¿sí? Y aquí me va dando pues cada una de las actividades, ¿sí? Que yo puedo ir haciendo en cada una de las sesiones, ¿sí? Y al final de esto pues tengo también un resumen, los recursos necesarios y la evaluación. Entonces, fíjense cómo con agregarle algunos detalles a nuestro prompt hemos obtenido resultados diferentes y por supuesto, mientras mejores detalles le vayamos dando, mejores restricciones e incluso utilizando roles, el hiperparámetro, vamos a poder ajustar de mejor manera el resultado que nosotros vayamos obteniendo, ¿sí? Entonces, eso hasta aquí. No sé si Alicia, ¿estás ya por Sí, aquí de vuelta? Ok. sí, es que puestos a que tener un día donde falla la voz, pues ya fallaba la voz, y fallaba también el cable de conexión de la batería del ordenador. Pero vamos, también lo hemos solucionado. Vale, luego queríamos también hablaros de los chatbots. Un chatbot, para que me entendáis, es cuando entras en una página web y de repente empieza a preguntarte y empieza a decirte, buenas, ¿qué desea? ¿En qué puedo darle información? Y te empieza a contestar. Pues sería cómo crear vosotros ese chatbot. Por ejemplo, leía que tenemos una profe de lengua, pues ella en lengua, imaginar que tiene un alumno, o sea, un grupo de alumnos que les quiere enseñar literatura medieval, les sube los PDFs con la información, con los temas que tienen sus alumnos que estudiar en este sentido de literatura medieval, les sube les sube las páginas donde ve que es bueno que los alumnos se instruyan, que es bueno que los alumnos puedan tener una información adicional y entrenáis a ese chat base para que cuando ellos, por ejemplo, estén en casa, vayan a tener como un tutor virtual que le habéis entrenado vosotros. La gran ventaja es que vais a ver que es tan fácil como entrenar un GPT verdaderamente con esta herramienta que es ChatBase,
Una vez y puedes entrar tú a esta Live para mostrarlo, puedes subir un PDF de un tema de biología, de un tema de lengua, de un tema de matemáticas, del nivel que estéis, podéis subirle las páginas web que vosotros creáis que son de interés y a partir de ahí entrenarle para que cuando los alumnos estén haciendo determinadas tareas en casa, cuando estén estudiando el tema, puedan preguntar a ese asistente y puedan ver en directo cómo funcionar. Amplíales tu pantalla y así que vean cómo crear el chat base. Sí, sí, sí. Aquí está, por ejemplo, la interfaz de Chatbase, como les explicaba Alicia. Entonces, aquí ustedes, lo interesante de Chatbase es que ustedes pueden entrenarle con diferentes fuentes de información. Por ejemplo, pueden entrenarle con archivos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hemos entrenado este GPT con este archivo, este PDF de biología y geología, que son apuntes de clase. Aquí ustedes pueden verlo. Lo hemos entrenado con un sitio web. Ustedes pueden aquí agregarle muchísimos sitios web. Pueden agregarle muchísimas fuentes, ¿sí? Que es, por ejemplo, este sitio de acá que le hemos agregado también con el fin de que se vaya entrenando. Sí, y por supuesto, ustedes también pueden ir agregándole sus propias notas, pueden tener un escenario de preguntas y respuestas, y por supuesto, si ustedes tienen notas en Notion, también pueden cargarlas desde ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes van a tener un chatbot que ustedes pueden conectarlo a un sitio web o incluso pueden enviarle un enlace o incluso que eso sería realmente un plus como docentes, yo creo que estar ya en el año 3000 que es, por ejemplo, integrarlo a un número de WhatsApp, poder integrarlo a una página de Messenger, a Instagram, por ejemplo, o sea, su Instagram personal y que los estudiantes, por ejemplo, les escriban o incluso ustedes tengan una fuente de consulta sobre aquello. Por ejemplo, este chatbot yo le he pedido que cree una situación de aprendizaje del cuerpo humano. Entonces, miren cómo me ha generado la situación de aprendizaje. Pero yo también puedo preguntarle, por ejemplo, si tengo alguna duda acerca de algún tema de esto, por ejemplo, le voy a decir, háblame sobre la laringitis. Pero, bueno, en el contexto que estamos ahora mismo con Alicia que está afectada. Vamos a decirle, por ejemplo, háblame sobre la laringitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a comenzar a explicar. Y claro, esto nos está respondiendo netamente con la información del PDF, ¿sí? Y la información de los sitios web que yo le haya entrenado. Es decir, no se está inventando absolutamente nada. Y ustedes pueden corroborarlo, eso aquí, ¿sí? Por ejemplo, y algo muy interesante que yo y es por eso que aprender a escribir los prompts es un primer paso muy, muy importante es por el hecho de que, fíjense qué es lo que yo tengo aquí. Yo tengo un prompt. ¿Sí? Entonces, un prompt a mí me permite decirle qué es lo que espero que haga este bot GPT. Y fíjense que aquí yo tengo el hiperparámetro que les decía, la temperatura, que me lo permite parametrizarlo y me dice de 0 hasta 1. ¿Sí? 0 es reservado, es decir, se va a ajustar a los documentos que yo le doy para que se entrene, o si yo le dejo en 1, va a ser muy creativo y va a ponerse pues a buscar en internet información y va a darme mucha más información. Entonces, ustedes pueden darle diferentes objetivos sobre esto y, por supuesto, ir reentrenando la inteligencia artificial y tener diferentes canales por los cuales ustedes pueden compartir esto con sus estudiantes, con ustedes mismos, con colegas, por ejemplo, también. Pueden irlo ajustando. Como les decía, y bueno, como Alicia también se los mostraba, ustedes pueden entrenar un GPT propio, pero claro, con la limitación de que para poder usarlo, pues deberían tener una cuenta de pago de ChatGPT, mientras que con Chatbase sí pueden crear con una cuenta gratuita un bot básico, ¿sí? Con cierta información, y si ustedes ya quieren pasar a una cuenta de paga, pues tienen todas estas opciones que están mirando por acá, pero que es una opción muy, muy interesante para vosotros. Genial. Y nos vamos a una parte que es imprescindible en la programación, es imprescindible en las unidades y desde luego en algunos temas, al final de algunas especialidades. Yo aquí simplemente de Magic School os diría que igual que he comentado que prácticamente con Megaprofes tendríamos que dedicar una sesión y una webinar solo a hablar de Megaprofes, deberíamos dedicar una webinar solo a hablar de Magic School. En este caso vais a ver cómo, por ejemplo, en este ejemplo que os he subido, tenemos una opción de inteligencia artificial para generar rúbricas, le subimos el grado,
los puntos sobre los que queremos hacerlo, el estándar objetivo que nosotros lo traduciríamos a la competencia, la tarea que quiero exactamente evaluar con rúbrica, la personalización que yo le quiera añadir y automáticamente me va a generar esa rúbrica. QuizWizard, por ejemplo, es una herramienta primero gratuita, con lo cual es interesante que la tengáis en cuenta, pero lo único que haces es dar a la opción de documento, subes el documento, das a continuar, dices qué tipo de test quieres que te haga, si quieres que te haga un test, si quieres que te haga flashcard para memorizar, si quieres que haga preguntas abiertas, cuántas preguntas con cuántas respuestas, le das a generar contenido y a partir de ahí te genera el test que tú puedes automáticamente exportar a Word, a PDF, pues para repasar, para hacer test de evaluación a los alumnos o para otras cuestiones. Y luego tenemos esta herramienta que a mí me encantaba la definición que daba Alex de ella. Alex decía, bueno, es que esto es una mezcla entre una inteligencia artificial y un buscador de Google, porque efectivamente no solo le vas a preguntar y te va a dar ideas, sino que además te va a dar sitios web que te recomienda visitar para profundizar en estos temas. Con lo cual, le metes el prompt, ya sabéis que el prompt es sobre qué quiero saber, pues quiero conocer más aspectos sobre la clasificación de las palabras en el área de lengua castellana, de tal cual, le preguntas y él va a generarte una serie de respuestas y además te va a dar luego esas opciones que tú creas que son como más, que crean que puedes profundizar mucho más en ellas y que puedan ser más interesantes a la hora de trabajar. Pero insisto que solo de Magic School podríamos hacer una webinar y desde luego de la que yo creo que es imprescindible hacer una es de evaluación, porque la evaluación es extremadamente compleja, primero de comprender y primero hay que comprenderla bien para luego poder preguntar bien a la IA qué es lo que queremos exactamente que nos diseñe y cómo queremos que nos lo diseñe. Por supuesto, hay que ir absolutamente de la mano con las aportaciones que la inteligencia artificial está haciendo en el momento actual y va a hacer para la inclusión. Ya tenemos herramientas increíbles de inteligencia artificial y yo espero como orientadora que pronto tengamos muchísimas más para tener soluciones de comunicación aumentativa y alternativa. Tenemos a Voicet que genera un aprendizaje automático para que pueda interpretar a personas que tienen alguna discapacidad del habla, traduciendo palabras en texto con voz clara o comprensible. Podemos utilizar esta aplicación Sinai, que está desarrollada por Microsoft para facilitar determinados aspectos de la vida diaria de las personas con discapacidad visual, pero es que además tenemos opciones para que pedirle ahora mismo a la inteligencia artificial, oye, yo tengo esta clase planteada, tengo estas actividades, pero tengo un alumno con este trastorno, con esta necesidad educativa, ¿cómo puedo adaptarle esta actividad? Y te lo va a crear, pero no solo eso, si además le dices que te lo haga generando esa propuesta desde el diseño universal de aprendizaje, te lo va a hacer. Simplemente hay que crear ese prompt. Por tanto, esta parte, por favor, imprescindible también, y vuelvo a solo esto, también deberíamos de dedicarle una webinar, porque sin lugar a dudas, aquí tendríamos mucho, mucho de lo que poder hablar. Bueno, ya entrar en este mundo, para las que seáis de dibujo, para los que seáis apasionados del diseño de imagen, del diseño de vídeos, lo que en estos momentos la inteligencia artificial puede llegar a hacer es algo increíble. Para los que simplemente tenemos un interés más, pues yo a veces cuando creo un cuento personalizado para abordar alguna situación concreta de convivencia o de aula o de tutoría, bueno, pues me genera imágenes simplemente diseñándole y pidiéndole, diséñame una imagen de una princesa fantástica en un entorno tal, y me va a empezar a generar de manera automática una serie de imágenes con una calidad increíble a la que yo luego le puedo ir pidiendo modificaciones también. Hay muchísimas ya. Personalmente las que más uso son DALL-E 3, que es la herramienta que genera imágenes de ChatGPT, y Copilot, que Copilot además hay una opción que va incorporada ya directamente también a las herramientas de Microsoft, de Word, de Excel, de PowerPoint, y que sin lugar a dudas
es un avance increíble para los que uséis habitualmente el Word o PowerPoints para hacer presentaciones, porque lo que os va a hacer es incluso unificar la información y ayudaros a crear las presentaciones de manera automática. Pero por centrarnos en la parte de imagen y vídeo, simplemente deciros que ya tenemos aplicaciones de IA que no solo generan imágenes, sino que te van a generar vídeos y que te van a generar música. Pero música además que te va a crear composiciones con un nivel absolutamente fantástico de diseño. De cara a la temperatura, a la creatividad, pues evidentemente en este tipo de perfiles de opciones, ese nivel de creatividad puede ser mayor porque vosotros deseéis que eso que te esté creando o diseñando tenga mayor nivel de creatividad. Y no queremos alargarnos más porque sabemos que es 14 de agosto, que estamos en unas fechas que os agradecemos enormemente que nos hayáis querido escuchar, pero sí queremos que nos sigáis y que sigáis en contacto con nosotros porque tenemos previsto hacer muchos directos más, todos ellos enfocados a ayudaros en la preparación de las oposiciones. Insisto que los alumnos que trabajan con nosotros, que están con nosotros, esto lo hacen en cada sesión, lógicamente desde el enfoque de lo que esa clase o en esa clase se va a trabajar. Es decir, no es que lo que hemos hecho hoy es lo que hagamos en una clase de oposiciones. En una clase de oposiciones vemos temas, vemos prácticos, vemos programación, pero en algunos de los momentos, bien del tema, bien del caso o bien de la programación, usamos algunas de estas herramientas a nivel práctico para que luego vosotros tengáis también esas ideas de cara al trabajo personal que vais a hacer durante la semana. Pero quizás la parte más importante para nosotros es esta. Pero a vosotros, ¿de qué os gustaría que os habláramos? ¿Cómo os ayudamos? Y si esto os resulta verdaderamente de interés, si es interesante y además aprovechar esto también pues para este banco y este momento ya de resolver dudas y preguntas que ya cuando vosotros queráis vamos respondiendo. ¿Tenemos alguna pregunta pendiente? Sí, sí, sí. Bueno, lo escribí hace un momento, pero me preguntaban cómo, si se puede integrar Chatbase a un blog. Sí, sí se puede hacerlo, a un blog, a un sitio web, no hay ningún problema. También se puede, como decía, a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, y eso es muy interesante y sin duda lo vais a tener en la caja de herramientas de la oposición para aprender a hacerlo. Claro. Y Claro. gracias también, María, que nos pone qué interesante todo y sin duda, como Sí. decía Alicia, hay muchísima tela que cortar y nos podríamos Gracias a quedar, creo que, vosotros, y horas sí, aquí. horas y horas. Gracias a vosotros, por favor, llamadnos. No tengáis ningún tipo, los teléfonos que tenéis abajo, el primero le contesto yo personalmente. Cualquier cuestión, independientemente de que no seáis alumnos, que queráis consultarnos de la oposición, de algo de lo que hemos hablado o de otras opciones, sin ningún compromiso, sin ningún problema, contactarnos. Por favor, seguirnos también en nuestras redes porque seguiremos haciendo este tipo de contenidos, darnos ideas también vosotros. Os mandaremos al correo los prompts que os había creado para que podáis utilizar en la preparación de oposiciones y de verdad daros las gracias. Vuelvo a pedir las disculpas por mi voz. De verdad que además ha sido la mala suerte o la buena suerte porque al final he podido hacerlo porque realmente hasta ayer hablaba bien y esta mañana pues no podía hablar. Entonces ha sido un poco estresante el momento, pero bueno, espero de verdad que esto os ayude, que esto os sirva, que os hayáis sentido, pues sobre todo, que sentáis que esto aprende y que os ha parecido interesante. Tenemos dos preguntas en torno a los temarios, ¿sí? La una nos dice, y para especialidades como inglés, ¿cómo se resume el temario? Y la Sí, otra nos decía, ¿quieres es el que responder esa primero? Sí, ese es el que comenté antes al principio, que era, en el caso del inglés, tú haces exactamente lo mismo que en cualquier otro temario. Le pides que te ayude a generar, si tú ya tienes un tema, le subes el tema y le pides que te lo resuma. Si tú lo que quieres es mejorar tu tema, pues le vas pidiendo en los apartados concretos donde quieras más información, que te añada información, cuánta información quieres, que te actualice autores, para ver un poco cómo mejoras todas esas partes, independientemente de que sea de inglés, de lengua de secundaria o de otra especialidad. Eso no hay ningún problema. Y lo del pillar es lo que te decía antes, tu trabajo, o sea, el utilizar la IA para hacer un resumen personal tuyo
no hay nada que te tengan que pillar o no pillar, es que eso no tiene ningún tipo de conflicto, por decirlo de alguna manera. Auxi también nos comentaba, nos decía, buenas tardes, soy interina de la especialidad de lengua y literatura de secundaria en Andalucía. ¿Podemos darle quizás alguna recomendación? Pues mira, prácticamente todo lo que hemos ido comentando desde tu especialidad se puede utilizar perfectísimamente, tanto para generar contenidos para tus alumnos como para ti personalmente de cara a la oposición. Vosotros tenéis una especialidad que en concreto yo de la parte de lengua doy lo que es la programación, pero la parte de la preparación de los temas y de los prácticos los da un preparador de la especialidad y ahí él os concreta más específicamente para vuestro perfil de supuestos, que son mucho más complejos, porque además, bueno, pues tenéis los comentarios y demás, y lo enfoca más lógicamente a específicamente vuestra idea. Sí, sí, sí. Gracias a vosotros. Yo estoy leyendo alguno que nos da las gracias, de verdad, gracias a vosotros. Gracias también, Victoria. Me alegro que os haya parecido interesante. Gracias. Paloma también nos decía gracias, Ana Isabel. Pues de verdad, un placer. Espero veros pronto, contactar con nosotros y de verdad mandaros un enorme abrazo y gracias por vuestra atención este día. Que vaya muy Marta, Ausi bien. también. Bueno, tenemos una persona con la mano levantada, así que le vamos a dar Sí, paso. No sé si quizás nos sí, quiera sí, por consultar algo favor. en directo, pues le vamos Sí, a dar sí. paso a María Victoria Rivas. María Victoria, ¿estás por ahí? Eh, ¿Estáis por ahí? sí, pero tiene el micro apagado. Sí, sí, sí. Vamos a ver si no. O quizás solo se quedó la mano levantada. Sí, puede ser. Sí, Bueno, bueno, Victoria, no. Muchas gracias de todas por. formas, si nos quieres escribir al correo, este es nuestro correo, si nos quieres llamar, sin ningún problema. De verdad, Sí, muchísimas gracias. Disculpar mi voz y mis problemas técnicos luego con el cable, pero espero de verdad que os haya gustado. Probad las cosas que os hemos ido diciendo, os van a encantar, vais a ver la enorme utilidad que tiene para vosotros y es un placer teneros aquí. Así que gracias, disfrutad del verano y nada, seguimos en contacto y contad con nosotros si queréis una preparación de oposiciones. Un abrazo, así es. que vaya muy bien. Muchas gracias Alicia, qué gusto poder acompañarles en esta Gracias. tarde y sin duda también gracias a vosotros por por vuestras preguntas, por su agradecimiento y por supuesto está en nuestras redes sociales para que ustedes las puedan seguir y les animamos a que en nuestras redes interactúen, dejen cuáles son sus áreas de especialidad o los temas que ustedes necesitan reforzar para nosotros pues obviamente poder generar conocimiento en torno a aquello, poder generar estas aplicaciones de IA y poder irles guiando de una mejor manera y si es necesario hacer otro webinar, pues aquí nos tendrán para aquello y que ustedes también estén pendientes. Y si ya se animan a iniciar su proceso de preparación para la oposición, tienen ahí también los contactos, el de Alicia, como les decía, les el primer número de teléfono o los correos electrónicos, el correo electrónico para que puedan contactarse directamente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una muy buena tarde y nos veremos en una próxima ocasión.